El plástico de la tarjeta de crédito resbaló entre mis dedos y, por un instante, sentí el peso de una munición del calibre 7.62. La cajera del supermercado me sonrió mientras el lector emitía su pitido familiar, pero yo ya no estaba en la fila de pago. Estaba de regreso en la colina 87, con la lluvia monzónica golpeando mi casco y el lodo metiéndose en mis botas. El ruido del terminal se había transformado en el eco de las ametralladoras, y el olor a plástico caliente era el mismo que desprendían los casquillos después de un tiroteo. Salí del supermercado con las manos temblorosas, dejando el carrito abandonado con las compras a medio pagar. En el aparcamiento me apoyé contra un coche, respirando hondo mientras la realidad volvía a enfocarse como una lente de cámara. El cielo gris de la ciudad no era el cielo plomizo de la zona de conflicto, pero mi cuerpo no parecía entender la diferencia. Varios años y todavía sudaba frío cada vez que pasaba junto a un contenedor de basura, porque en alguna parte de mi cerebro, los contenedores seguían escondiendo bombas. Esa noche no pude dormir. Me levanté y fui a la cocina a beber agua, pero al abrir el grifo, el sonido del agua golpeando el metal me devolvió a aquel puente sobre un río muy caudaloso. Sentí el hormigón húmedo bajo mi pecho, el olor a pólvora y a hierro caliente, los gritos de Rivas pidiendo ayuda antes de que el agua se lo llevara río abajo. Cerré el grifo de golpe y me quedé en la oscuridad, escuchando los latidos de mi corazón como si fueran pasos acercándose. Al día siguiente, mi mujer me encontró dormido en el sofá del salón, con la pistola de fogueo que uso para teatro apoyada en la mesita. No me dijo nada, pero vi cómo apartaba a los niños cuando yo me acercaba a la cocina, cómo ponía música cuando el microondas empezaba a pitar. Había aprendido que los pitidos me hacían daño, que el olor a quemado me paralizaba, que las sombras demasiado alargadas me hacían buscar coberturas donde solo había paredes. Fue entonces cuando empecé a entender que mi casa se había convertido en un museo del trauma. Cada objeto cotidiano era una vitrina que exhibía un recuerdo, una exposición permanente de los peores días de mi vida. Y yo era el único visitante condenado a recorrer sus salas una y otra vez, sin poder salir jamás. La tetera comenzó a silbar una mañana de sábado mientras desayunaba con mis hijos. El sonido agudo perforó el aire de la cocina y, antes de poder controlarlo, estaba debajo de la mesa con los brazos sobre la cabeza. A través del rugido de mi propia sangre en los oídos, escuché a mi hija pequeña preguntar por qué papá jugaba al escondite, y a mi mujer tratar de explicar algo que no tenía explicación posible. Cuando volví en mí, la tetera seguía silbando, una nota sostenida e implacable que taladraba mi cráneo. Mi mujer la había retirado del fuego, pero el sonido persistía en mi cabeza como si el objeto hubiera quedado atrapado dentro de mí. Me incorporé lentamente, sintiendo el ridículo quemarme las mejillas, viendo a mis hijos mirarme con esa mezcla de curiosidad y miedo que los niños reservan para lo que no entienden. Esa tarde, mientras ellos veían dibujos animados, me senté en el taller que tengo en el garaje y traté de analizar lo que había pasado. El silbido de la tetera no se parecía en nada a las sirenas que anunciaban los bombardeos, era más agudo, más doméstico, más inofensivo. Y sin embargo, mi cuerpo había reaccionado como si el techo de mi casa fuera a desplomarse sobre nosotros en cualquier momento. Recordé entonces una noche en la base avanzada, cuando un cohete de mortero pasó silbando tan cerca de mi oído que durante una semana solo escuché un pitido constante. El médico dijo que era por la onda expansiva, que el tímpano se había resentido pero que se curaría. Lo que no me dijo es que el sonido se quedaría para siempre en algún lugar de mi cerebro, esperando que un objeto cotidiano lo despertara de su letargo. Empecé a hacer una lista mental de los sonidos que me devolvían a la guerra, el petardeo de una moto, el estallido de un globo en una fiesta infantil, el portazo de un coche en la calle. Cada uno de ellos era una llave que abría una puerta que yo quería mantener cerrada, una invitación a recorrer de nuevo los pasillos de ese museo del trauma del que no encontraba la salida. Por las noches, cuando todos dormían, me sentaba en la oscuridad del salón y escuchaba el silencio. Pero incluso el silencio tenía su trampa. Cuando era demasiado absoluto, mi cerebro empezaba a llenarlo con los ruidos de la guerra, con los gritos, con las explosiones, con el llanto de los heridos.
El museo estaba siempre abierto, incluso cuando las luces se apagaban. Fue un domingo por la mañana, mientras mi mujer preparaba tostadas para el desayuno. El pan se había pasado un poco y un hilo de humo gris ascendía del tostador cuando el olor llegó hasta mí. Era un olor dulzón, ligeramente acre, que en cualquier otra casa habría provocado bromas sobre la distraída de la cocina. Pero para mí, ese olor era el mismo que impregnaba el aire después de que un proyectil incendiario alcanzaba una posición. Dejé la taza de café en la mesa con tal violencia que el líquido salpicó el mantel blanco. Mi mujer se giró sobresaltada, y debió de ver algo en mi cara porque apartó a los niños hacia el pasillo sin hacer preguntas. Yo permanecí inmóvil, con las manos apoyadas en la mesa, respirando hondo mientras el olor a pan quemado se transformaba en mi cabeza en el hedor de la carne calcinada. Cuando por fin pude hablar, mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Estoy bien», mentí, «solo ha sido un mareo». Pero ninguno de los dos lo creímos. Mi mujer me conocía lo suficiente para saber cuando estaba mintiendo, y yo la conocía lo suficiente para ver la preocupación en sus ojos. El desayuno terminó en silencio, con los niños comiendo sus cereales sin atreverse a levantar la vista del plato. Esa tarde, mientras ellos estaban en el parque, bajé al sótano y abrí la caja metálica que guardaba bajo llave. Dentro estaban mis recuerdos materiales de la guerra, la placa de identificación de Rivas, una carta sin enviar, una bala que había impactado en mi cantimplora y que conservaba como prueba de que la muerte a veces falla. Los olí, uno por uno, tratando de entender por qué el olor del pan quemado tenía más poder sobre mí que estos objetos directamente relacionados con el combate. La respuesta llegó cuando encontré, en el fondo de la caja, un trozo de tela carbonizada que había recogido de una granja después de un ataque. Lo acerqué a mi nariz y el olor era exactamente el mismo, esa mezcla de materia orgánica y fuego que mi cerebro había archivado como peligro. El pan quemado no era más que un disfraz doméstico de ese olor primordial, una máscara detrás de la cual se escondía el recuerdo de la muerte. Comprendí entonces que mi cerebro había establecido conexiones que yo no podía controlar. No era una cuestión de lógica, sino de supervivencia. Durante los meses en zona de conflicto, aprender a asociar ciertos olores con el peligro me había mantenido con vida. El problema era que el instinto no entiende de contextos, no sabe distinguir entre un campo de batalla y una cocina familiar. 3 de la madrugada y la cocina estaba a oscuras cuando abrí la puerta de la nevera. La luz interior se derramó sobre el suelo de baldosas, creando un rectángulo blanco en la penumbra. Iba a buscar un vaso de leche cuando algo en mi cerebro disparó todas las alarmas. Esa luz, ese haz blanco cortando la oscuridad, era exactamente lo que veíamos cuando los reflectores enemigos barrían nuestras posiciones. Caí al suelo instintivamente, pegándome a las baldosas frías mientras mi corazón amenazaba con romperme las costillas. Desde el suelo veía la luz de la nevera, inmóvil, inofensiva, y sin embargo mi cuerpo se negaba a levantarse. En mi cabeza, los reflectores se movían lentamente, buscando siluetas que delataran nuestras posiciones, y yo permanecía inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que la luz pasara de largo. Pasaron varios minutos hasta que pude incorporarme. Cuando lo hice, cerré la puerta de la nevera y me senté en la oscuridad, temblando como si tuviera fiebre. Mi mujer apareció en el umbral de la cocina, envuelta en su bata, y sin decir nada se sentó a mi lado en el suelo. Estuvimos así un buen rato, los dos en silencio, hasta que el temblor cesó y pude apoyar la cabeza en su hombro. ¿Fue la luz otra vez?, preguntó al fin. Asentí sin levantar la vista. Ella sabía que los reflectores me perseguían, que cualquier haz en la noche podía devolverme a aquellas largas horas de inmovilidad y miedo. Lo que no sabía, lo que yo mismo empezaba a comprender apenas, era que la guerra no solo había dejado cicatrices en mi cuerpo, sino que había reescrito por completo mi relación con el mundo. Después de esa noche, comencé a hacer pequeños cambios en la casa. Puse luces nocturnas en los pasillos, para no tener que encender interruptores en la oscuridad. Dejé la puerta del baño entreabierta para que la luz no se encendiera de golpe. Forré las ventanas con cortinas opacas para que los faros de los coches no dibujaran haces en las paredes. Mi casa se estaba convirtiendo en un búnker,
y yo en el prisionero de mis propios mecanismos de defensa. Pero ni siquiera esas precauciones podían protegerme de los momentos en que la luz y la oscuridad se combinaban de cierta manera. Un amanecer a través de la persiana, el destello de un reloj en la noche, el resplandor de una televisión en una habitación a oscuras. Cada uno de ellos era una invitación a regresar, un pasaje de vuelta a ese museo del que tanto quería escapar. El abrigo era un regalo de mi mujer para nuestro aniversario. Era de lana gruesa, del color gris de las tormentas, y al ponérmelo por primera vez noté algo extraño en la textura. Pasé los dedos por la superficie áspera y, de repente, estaba de vuelta en el hospital de campaña, tocando la manta que cubría el cuerpo de Rivas antes de que se lo llevaran. El tacto de la lana contra mis yemas era el mismo, esa aspereza militar, ese peso que parecía contener todo el frío del mundo. Recordé cómo había acariciado esa manta mientras esperaba que abrieran la bolsa, cómo había deseado con todas mis fuerzas que todo fuera un error, que dentro no estuviera mi amigo sino otro soldado cualquiera. Pero dentro estaba Rivas, y la lana de esa manta se grabó para siempre en la memoria de mi piel. Me quité el abrigo lentamente y lo dejé sobre la cama. Mi mujer me observaba desde la puerta del dormitorio, con esa expresión que había aprendido a poner cuando algo salía mal. ¿No te gusta?, preguntó con voz titubeante. Y yo no supe cómo explicarle que el abrigo era perfecto, que el problema no era el regalo sino yo, siempre yo, con mis recuerdos acechando en cada textura, en cada olor, en cada sonido. Esa noche soñé con Rivas. Estábamos en el puente, pero él no estaba herido sino sentado en la barandilla, mirando el agua. Llevaba puesto mi abrigo nuevo y me sonreía con esa sonrisa suya que siempre parecía estar a punto de gastar una broma. «Todavía estás aquí, Medina», me dijo, «todavía estás en el puente». Me desperté sobresaltado, con el corazón golpeándome el pecho y las sábanas empapadas de sudor. Al día siguiente busqué ayuda profesional. En la consulta del psicólogo, intenté explicar lo de los objetos cotidianos, lo de los sonidos y los olores y las texturas. Él escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando, y cuando terminé me dijo algo que nunca he olvidado. El trauma no está en los objetos, sino en las conexiones que tu cerebro estableció para sobrevivir. No se trata de olvidar, sino de aprender a convivir con esos recuerdos sin que te paralicen. Empecé a ir a terapia, a hablar de Rivas y del puente y de todas las cosas que había guardado durante años en el sótano de mi memoria. Poco a poco, los objetos cotidianos fueron perdiendo su poder sobre mí. El silbido de la tetera siguió siendo molesto, pero dejó de enviarme debajo de la mesa. El olor a pan quemado me traía recuerdos, pero ya no el olor de la carne calcinada. Y el abrigo de lana, ese abrigo gris que me regaló mi mujer, aprendí a usarlo como lo que era, una prenda de vestir, no una manta de hospital. Pero hay noches, como esta, en que escribo estas líneas y el Museo del Trauma abre sus puertas de nuevo. Entonces bajo al sótano, abro la caja metálica y toco la placa de Rivas. Y recuerdo que sobreviví, que estoy aquí, que los objetos cotidianos ya no son puertas al pasado sino simples objetos, inofensivos, domésticos. La guerra terminó hace muchos años, pero hay guerras que nunca terminan del todo, guerras que libramos cada día en la trinchera de nuestra propia casa.